Bueno, pues yo soy Ana Hernández Sanchís, nací en Pamplona el 12 de febrero de 1973 y en ese momento mi familia vivía en el Baztán, pero ya con 8 meses ya nos vinimos, cuando yo tenía 8 meses vinimos para Pamplona y ya he estado siempre en Pamplona, primero en La Milagrosa unos años y luego ya en La Chantrea, que fue donde yo me he criado, ¿no? en el barrio de La Chantrea. Y creo que eso también, bueno, pues ha contribuido a mi formación, obviamente, ¿no? Donde nos criamos también nos influye a todos. También el hecho de ser baztanesa y de tener ese origen que nunca, o sea, que siempre me considero muy de allí, aunque fueran unos pocos meses, pero mi familia está allí y yo voy siempre que puedo y bueno, también hay un punto también de cultura, de lengua, del euskera, que también ha formado parte de mi trabajo, ¿no? Y bueno, ¿cómo empecé yo con esto del arte? Siempre desde que era pequeña he estado muy unida con el tema de la educación, porque mi madre era maestra, aunque mi madre dejó de ejercer, de trabajar cuando nació mi hermano mayor y luego se dedicó a ejercer con los 4 hijos. Yo tengo 3 hermanos, somos 2 chicos y 2 chicas, y mi madre estuvo, pues bueno, educándonos en casa y jugando mucho con nosotros, cantando mucho, haciendo mucha música, ella canta muy bien, pero realmente no había nadie que tuviera una inclinación profesional por el arte. En general, en todas las familias del norte se canta muchísimo, eso sí. Mi familia también, los que se fueron a Francia, tengo mucha familia en Francia, en todas las celebraciones la música era parte primordial. Y a mí me gustaba mucho cantar, entonces decidí que quería aprender a tocar la guitarra para acompañarme y para acompañar a todo el mundo. Porque ya desde que era pequeña me cuentan que cuando había una reunión familiar, pues me colocaban encima de una mesa, que haga algo Ana, y yo qué sé lo que haría, pues era muy pequeña, cantaría, bailaría, haría cualquier cosa. Y entonces, no sé, eso me hace ver que sí que tenía como una predisposición a la exposición pública, ¿no? Que no me daba vergüenza. Entonces, bueno, me apunté al conservatorio, también porque vi un programa de televisión que hacía Enrique García Asensio, un director de orquesta, que regalaba una batuta a los niños y niñas que eran seleccionados y salían a dirigir. Pero tenías que estar en primero o segundo de solfeo o algo así. Entonces, eso, querer aprender a tocar la guitarra y querer tener una batuta en la mano fueron las 2 cosas que me impulsaron a ir al conservatorio. Bueno, luego ya para cuando yo llegué a segundo de solfeo ya el programa no existía, con lo cual nunca llegué, pero sí que tuve la oportunidad de estar con Enrique García Asensio en un concierto que yo presenté una vez en Madrid para Voces por la Paz y se lo conté, ¿no? Me pareció una anécdota bonita que me hubiera impulsado, porque realmente es a lo que yo me he dedicado después, a divulgar, a acercar la música a todas las generaciones, niños, jóvenes, a las familias, con lo cual bueno, pues me parece que esos pequeños detalles que se me han quedado grabados son los que al final me han construido, ¿no? como la persona o la profesional que soy. Bueno, pues eso, yo hice la carrera de guitarra, luego me di cuenta que la guitarra no era mi instrumento, porque yo soy una persona súper social y me imagino que si hubiera estudiado un instrumento orquestal, yo estaría ahora mismo en una orquesta, tocando con otras personas. Pero como la guitarra es un instrumento muy esclavo, yo no es que tuviera unas virtudes maravillosas para la guitarra, ni para estar 8 horas sentada estudiando, pues realmente una vez que terminé la carrera de guitarra, en el conservatorio empecé a cantar, me apunté al Orfeón Pamplonés con 15, 16 años y ahí fue el punto de descubrir que el mundo de la interpretación, del escenario y de la música profesional me interesaba, ¿no? Porque gracias a esos años en el Orfeón Pamplonés pues pude viajar, viajamos mucho a Burdeos, fuimos a diferentes ciudades a cantar pues, requiems, a cantar sinfonías, a la novena de Beethoven, a cantar el requiem de Mozart, el requiem de Brahms, en fin. Y para mí era una emoción inconmensurable lo de estar en un escenario con una orquesta, o sea, me parecía maravilloso. Después en el Orfeón nos propusieron a los más jóvenes y las más jóvenes nos propusieron formar parte del coro de ópera. La primera vez que se formó el coro luego fue el coro de la AGAO, de la Asociación Gallega de Amigos de la Ópera, pero es cuando se formó el coro de ópera. Hicimos un Don Pasquale. Entonces, claro, yo me apunté, obviamente. Y ese fue como el segundo paso hacia la escena, ¿no? hacia los escenarios. Y después de estar en esos coros de ópera, bueno, llegó un momento en el que hicimos un Elixir de Amor, Elixir d'Amore de Donizetti, dirigido por Valentín Redín. Y Valentín Redín trajo a su grupo de teatro, al Lebrel Blanco, como figuración. Y ahí yo descubrí lo que era el teatro.
y descubrí lo que eran los figurantes, los actores, lo que era... Y me quedé totalmente flasheada y enamorada de ese mundo, y entonces me pasé al mundo del teatro, ¿no? Y empecé a trabajar, a hacer mucho teatro con la compañía, primero con Vladimir, o sea, perdón, con Valentín Redín, que tenía, bueno, pues lo que seguía siendo más o menos el núcleo del Lebre Blanco, y después con la compañía titular del Teatro Gayarre, cuando se formó. Hicimos muchas obras que tenían que ver con la música y con el teatro, pues la ópera de cuatro cuartos, ¿no? La ópera de Mendigo de Bertolt Brecht y Kurt Weill. Hicimos también, pues yo que sé, una Celestina que tenía también un cuarteto. En fin, a veces estábamos cantando, a veces actuaba, pero estuvimos también en la Expo de Sevilla, celebrando el Día de Navarra, que iba por una parte iba Dugún a bailar, por otra parte iban los Gigantes, íbamos el Orfeón a cantar en una gran fiesta también que organizó Valentín, el estreno del Parque Yamaguchi. De repente era como que estaba en el núcleo de todas esas movidas y esos eventos alrededor de Valentín Redín, ¿no? Y eso fue un gran aprendizaje. O sea, realmente mi escuela actoral fue esa. Paralelamente yo había terminado el conservatorio, empecé a trabajar como profesora de música, y el Gobierno de Navarra, el Departamento de Cultura, no de Educación, sino de Cultura del Gobierno de Navarra, que en aquel momento estaba Toña Trueba y Esperanza Asiain, decidieron, bueno, estaban organizando unos conciertos educativos, conciertos musicales, para niños, para niñas, para estudiantes, y una vez vino a verlos Fernando Palacios, que Fernando Palacios también es navarro, es de Castejón, pero bueno, vive en Madrid, como yo vivo ahora, y él decidió, bueno, pues hablar con las organizadoras y decir, creo que esto se podría hacer de otra manera, se podría implementar, se podría trabajar de otro tipo de conciertos más modernos, que es lo que se está haciendo en otros lugares. Y una de las propuestas que él hizo fue formar a un grupo de personas, de profesionales, que nos dedicásemos a crear guiones, a presentar conciertos, a hacer materiales didácticos, etc. Y buscaban, pues, un perfil multidisciplinar, en la medida de lo posible, si podían ser personas que tuvieran que ver con la educación, personas que tuvieran que ver con la escena, con la interpretación en escena y con la música. Yo había empezado a hacer, bueno, como estaba dando clases de música y paralelamente había hecho muchos cursos, por ejemplo, de ORF, de toda la escuela ORF, que estaba muy en boga. Había unos cursos de verano en Santander, por ejemplo, organizados por la Asociación ORF. Venían los grandes formadores del Mozarteum de Salzburgo, de Estados Unidos y tal. Todo esto yo lo conocí también por Fernando Palacios, y me metí a estudiar educación musical, magisterio musical, en la universidad pública. Entonces, claro, yo tenía todos los componentes. Yo era una persona que trabajaba en escena, también en ese momento ya estaba empezando a hacer locución, yo trabajo también mucho con voz, entonces tenía como, por así decirlo, el dominio del micrófono, de la voz, la parte educativa y la parte musical también. Y entonces, pues bueno, me metieron en ese grupo. En ese grupo, que en un principio pues había también gente que era más del mundo de la escena, como Miguel Munarriz, que vino al principio, luego dijo, bueno, no, yo lo musical no lo domino tanto, o por ejemplo Belén Ochotorena, que también es actriz, estudió música también en el conservatorio en mi época y tal, y luego, bueno, pues Usue Uriz, José Carlos Yarecerio, bueno, un grupo como muy Pablo Ramos también, muy multidisciplinar y curiosos, ¿no? Con muchas ganas de estar ahí, de aprender. No sabíamos muy bien en qué consistía eso, pero... Entonces, los primeros años, mi primera etapa como narradora, en ese momento yo no iba mucho más allá de presentar conciertos didácticos, fue eso. Me daban los textos ya hechos, textos que normalmente hacía Fernando Palacios, o Carmen Santonja, o bueno, otras personas que habían escrito cuentos musicales, bueno, o los cuentos clásicos de Pedro y el Lobo, Piccolo Saxo y compañía, etc. Y yo los presentaba en castellano y en euskera, ¿no? las dos versiones. Pero poco a poco ya se nos fue encargando también hacer, por ejemplo, material didáctico, guías didácticas para el profesorado. Porque obviamente este tipo de conciertos no son solamente el impacto de un evento, ¿no? De un concierto, sino que se trata de prepararlos previamente. Entonces, si tú vas a un concierto, un niño o una niña de 8 años, o de 12, o de 14, o de 4, va a un concierto habiéndolo trabajado previamente en el aula,
pues obviamente ese trabajo tiene mucho más impacto, revierte mucho más y es mucho más significativo, ¿no? El aprendizaje en aquella época, cuando yo estudiaba magisterio, era aprendizaje significativo. Luego ya hay otros paradigmas, pero bueno. Entonces ya empezamos a preparar ese material didáctico, que es didáctico para preparar el concierto, para saber qué hacer en el concierto o cómo comportarte en el concierto, y también posterior, es decir, para que lo que hemos aprendido en el concierto, lo que hemos escuchado, tenga una reflexión posterior o una actividad o lo que sea, ¿no? Entonces empezamos a hacer guías didácticas. Y ya más adelante se nos propuso escribir nuestros propios guiones. Alguno lo hicimos en grupo, como por ejemplo la guía, el paseo musical en trineo de Leopoldo Mozart, que lo hicimos con este grupo que formamos con Usue, Uri, José Carlos Díaz de Cerio, Benito Torena y yo. Hicimos también, bueno, alguno más, y luego ya empezó como el trabajo ya en solitario, ¿no? Hacer tus propios conciertos, intentar buscar un poquito tu lenguaje, escribir para ti o para algunos otros compañeros. Después me fui de Pamplona, dejé Pamplona, me fui a Madrid, y allí me empezaron a llamar de diferentes instituciones. En muchas de ellas también porque Fernando Palacios tenía mucho trabajo y decía, oye, llámale a Ana, que está muy bien y tal. Y me empezaron a llamar a Fundación Caja Madrid, el Teatro Real, e incluso orquestas de diferentes provincias. Pues la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, Bilbao. Empecé a trabajar en Valladolid, o sea, no con la continuidad que tengo ahora, pero sí que cada año iba a diferentes orquestas pues, para poder trabajar. Y ahí continuaba, bueno, pues haciendo pues eso, guiones que ya conocía o lo que sea. Y poco a poco empecé a hacer encargos, empecé a hacer mis propios proyectos, mis propios trabajos. Al principio era como un salto al vacío y un vértigo que puede parecer, bueno, en esta labor que tampoco sé muy bien definir si ya va más allá de la narración, porque no es solamente que tú cuentes una historia, sino que esa historia quieres que además guíe la audición del público infantil o familiar que está enfrente de ti, con lo cual tienes que intentar ver cómo cuentas, ¿no? Qué quieres contar, cómo lo vas a contar y de qué herramientas te vas a servir. Entonces era un salto al vacío porque yo tenía mucho miedo a no hacer algo interesante o a ser aburrida o a no tener nada nuevo que aportar, ¿no? Yo soy una aquejada de síndrome de la impostora total, o sea, siempre me ha parecido como que, bueno, ahora es cuando voy a hacer este concierto y me van a decir, ¿pero qué es esto? ¿No? Y luego de repente funciona, digo, bueno, pues no, pues está bien. Pero ha sido un camino de muchos años el encontrar realmente cuál era mi lenguaje y dónde era donde yo más cómoda me sentía, ¿no? Que es en un tipo de conciertos que tienen un componente muy alto de interacción con el público. Intento que en todos los conciertos haya algo de participación con el público, un momento en el que yo enseño al público a cantar algo, o ya lo han aprendido en la guía didáctica, pero siempre dejo margen para enseñarlo yo porque no todo el mundo trabaja la guía didáctica, o en un concierto familiar no se trabaja la guía didáctica, y muchos de los conciertos, de las semanas de conciertos para escolares, terminan en un concierto familiar. Con lo cual es posible que el público no haya tenido la opción de preparar ese concierto. Entonces, cantar algo, hacer algo de ritmo, incluso bailar desde el asiento. Siempre soy partidaria de que la participación venga desde los asientos, desde las butacas, de no traer gente al escenario. No me gusta lo de subir niños o niñas al escenario, salvo cosas puntuales que estén preparadas, porque me parece que puede resultar frustrante para quien no quiera salir y para quien quiera salir y no salga. Que esto es una cuestión que yo vivía con mi hermana cuando era pequeña. Íbamos a un espectáculo, ella es muy tímida, no quería salir, yo estaba deseando salir, al final las dos frustradas porque a mí no me sacaban y ella lo había pasado fatal para que no le sacaran. Con lo cual evito eso y lo que hago es que participemos todos, porque creo que desde el público en una participación global se disfruta mucho. Tal vez igual es por mi experiencia de coro, ¿no? Que me parece que la voz colectiva es muy vibrante y muy emocionante, y me parece que quien quiera puede participar, quien quiera no, pero nadie se siente juzgado. Entonces me parece muy interesante ese tipo de participación. Y otra de los elementos que me he dado cuenta que forma parte de mi lenguaje es la poesía.
el verso o el texto poético, puede ser en prosa, poética, puede ser verso libre, puede ser verso, pero me siento muy cómoda, incluso para aprender los textos, también porque yo he trabajado el teatro clásico, luego también te comentaré pues, sobre mi faceta de actriz, pero me siento muy familiarizada y muy cómoda con el texto en verso. Por el ritmo tal vez también, la poesía al final es como la mezcla de la música y del texto, ¿no? Entonces me he dado cuenta que el utilizar la poesía, utilizar la participación del público, intentar empatizar también, ponerme en el lugar del público y ver cómo me gustaría que me contasen la historia, pues a mí me funciona. Entonces es el tipo de proyectos que yo he venido realizando. Eso en cuanto a conciertos. En la última etapa también he optado muchísimo por los conciertos con una parte escénica importante. Siempre intento últimamente buscar un personaje, es decir, presentar desde un personaje, sea una abuela que cuenta la historia, sea una profesora, sea uno de los personajes de la historia. Pulcinella, por ejemplo, pues yo hago el texto de Fernando Palacios, pero he hecho una presentación propia como en personaje de época y luego soy Pulcinella que cuenta en primera persona. Entonces, me parece interesante que sea un personaje el que cuenta la historia, porque me parece que es una manera muy, muy potente de llegar al público. Y también contar con compañeros en escena. Y desde hace 10 años tengo la suerte de haber coincidido con el gran Rufus, que es un artista circense, con el que hice hace 10 años Suena el circo para la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, que es un espectáculo en torno a músicas circenses y circo. Y entonces yo decidí utilizar un cuento musical escrito por Wolfgang Hartmann, un trombonista y pedagogo musical del Orff Institute, precisamente, y que habla de la historia de un niño que vive en un circo y que es el hijo de un domador. Yo en este caso lo cuento que es una domadora. Cuenta esta historia y el niño se da cuenta que de repente tiene que seguir la tradición familiar de ser domador y él está aterrado y no quiere ser domador. Y un amigo payaso le enseña a hacer malabares. Bueno, esta es la historia, es una historia muy sencilla, pero yo lo que hice fue meter más números musicales entre medias, ilustrarlo con números orquestales y contar la misma historia haciendo un espectáculo, en vez de un cuento de 15 minutos, un espectáculo de 50 minutos. Este encuentro con el gran Rufus hace 10 años pues se ha convertido en un baluarte de mi trabajo de esta última década. Hemos hecho 3 o 4 proyectos juntos, de los cuales 3 siguen en cartel. El circo sigue todavía, o sea, seguimos haciéndolo a día de hoy, lo hemos hecho en todo tipo de formatos, que esa es otra de las cosas que me parece importante y me parece a tener en cuenta. Cuando haces un concierto, y tal y como está el mercado cultural hoy en día, hacerlo con la visión o con la posibilidad de que pueda tener diferentes formatos. Es decir, tener un formato sinfónico, un formato con banda de música, un formato con trío, un formato con quinteto, con sexteto. Es decir, formatos de cámara que se puedan convertir en sinfónicos o formatos sinfónicos que se puedan convertir en formatos de cámara. ¿Por qué? Pues porque te abres muchísimo las posibilidades. Entonces, yo creo que como a mí me cuesta mucho decir que no, pues entonces me las ingenio para decir siempre que sí. Y entonces me hace tener como el ingenio siempre mucho. Digo, sí, yo siempre pienso que todo se puede hacer. No voy a encontrar la manera de hacerlo, ¿no? A no ser que sea un imposible que diga, no, mira, esto realmente yo no puedo escribir una ópera china, o yo qué sé, no puedo hacer esto, no conozco el idioma, no sé cuál es tal, pero si no intento pues, buscar la manera de tirar adelante, ¿no? Y esto me ha hecho que los proyectos sean muy flexibles, muy maleables, y me parece un punto importante también. Entonces, como te digo, hemos hecho el circo en todo tipo de formatos y llevamos haciéndolo 10 años. Que claro, ya nos reímos Rufus y yo porque dices que ya Rufus ya es un señor, Rufus ha sido padre en este tiempo, dice tú en vez de la madre de Rufus ya al final vas a ser, en vez de la madre de Felipe vas a ser la abuela y Felipe te va a tener que cuidar y llevar a la silla, porque realmente son 10 años con el mismo proyecto, ¿no? Pero en el tiempo hemos hecho también Memory sobre la historia de Edward Elgar, con una obra suya de juventud, y hemos hecho una obra de época muy bonita que también la hemos hecho con cuarteto, con piano, cuarteto de cuerdas, piano, con orquesta. Hemos hecho también El Quijote de Telemann, que lo hemos hecho siempre con pequeña orquesta barroca con clave y continuo, pero ahora lo vamos a hacer con un cuarteto de cuerdas porque también hay una versión. Entonces,
realmente me encanta trabajar con Rufus. Yo siempre he sido muy de hacérmelo yo todo, de trabajar sola, pero realmente trabajar en equipo con Rufus me encanta, porque hemos congeniado muy bien y esto me ha hecho también pasar mucho al trabajo en equipo también con los grupos de música de cámara. Me siento muy cómoda también trabajando con mujeres, con músicos. Tengo mi compañía ahora es Arquetípicas. Bueno, la compañía realmente es mi grupo, pero tengo pues un cuarteto, el cuarteto Arquetípicas, o los hago para las diferentes funciones que tenemos. E intento trabajar mucho con intérpretes, con dramaturgas, con compositoras mujeres, ¿no? Porque, o sea, no me niego obviamente y no tengo ningún problema de trabajar con hombres, pero me gusta, ¿no? El poder dar esa visibilidad a artistas femeninas y a personajes también, ¿no? Bueno, que han quedado por ahí relegadas, ¿no? Entonces, bueno, esto lo iba a dejar para después, pero creo que queda... Os he contado cómo empecé en este ámbito y te voy a hablar del último proyecto que hice, que ha sido maravilloso. Yo en todo este tiempo también he participado mucho con la Orquesta Nacional de España y también con compañías de danza, con las compañías nacionales, por ejemplo, con el Ballet Nacional, con la Compañía Nacional de Danza. Y el último proyecto que he hecho ha sido en abril, hicimos un Amor Brujo en el Auditorio Nacional con la Compañía Nacional de Danza y el Ballet Nacional, con coreografía de Rubén Olmo, del director de la compañía, perdón, del Ballet Nacional de España, con baile flamenco, con María Toledo como cantadora. Y entonces me encargaron hacer una presentación previa al Amor Brujo, pues de unos 20 minutos, para luego con el Amor Brujo, la versión de 1925, componer en total un programa, un concierto pues de 50 minutos, de una hora, 50 minutos, una hora, que es lo que viene a ser un concierto familiar hoy en día, sin pausa, un concierto seguido. Y entonces yo decidí hacerlo desde el personaje, que hablábamos antes desde un personaje, desde el personaje de María Lejárraga. Porque durante muchísimos años se ha dicho que el libreto del Amor Brujo era de Martínez Sierra, de su marido, y luego ya con el tiempo se ha descubierto que era María Lejárraga la que escribía realmente, y era una firma que, bueno, que ella decía que era una firma familiar como si fuera su empresa, pero firmaba como Gregorio Martínez Sierra. Entonces yo decidí hacerlo desde María Lejárraga y explicar la relación que ella tenía y cómo compuso en la Alhambra, cómo mostró la Alhambra Falla, cómo en la propia Alhambra escribió ese libreto con Falla, los dos sentados al piano. Entonces fue muy emotivo, muy bonito y realmente es como que es de los proyectos que yo más satisfecha estoy y me encanta que sea el último que he hecho, ¿no? O sea, eso quiere decir que voy llegando a donde quiero estar, porque estoy muy contenta con otros proyectos, pero si el proyecto del que más orgullosa o más satisfecha estoy hubiera sucedido hace 10 años, también me plantearía qué estoy haciendo en estos últimos 10 años, ¿no? Entonces estoy feliz con este concierto, que la pena es que muchas veces pasa como con las artes vivas, ¿no? Que es un poco efímero, porque dices, este concierto lo he hecho para la Orquesta Nacional, con el Ballet Nacional, para ese día. ¿Lo vamos a hacer más? Pues no lo sé. O sea, fue maravilloso poder hacer 3 sesiones para escolares, poder hacerla familiar, pero son proyectos que luego te preguntas si vas a tener más vida con ellos. Pero yo creo que queda un guión precioso, extraído de las memorias de Gregorio y yo, de las cartas a las mujeres de España, de textos de María Lejárraga, y me sirvió también pues, para ponerme yo en ese lugar y para dar a conocer, para lo que decíamos antes, ¿no? Divulgadora, mediadora, transmisora, no solo de la música de Manuel de Falla, sino de la obra de esta mujer, ¿no? De María Lejárraga. Y ahora, por ejemplo, a finales de agosto de este año, de 2024, voy a ir de gira a Bogotá con la Orquesta Nacional de España también, que va a tener ahí unos conciertos, y me han pedido que haga allí en el Teatro Mayor de Bogotá una actividad educativa también para escolares y para familias de allí. Y como en el programa también hay Turina, Joaquín Turina, Falla, es decir, los compañeros y amigos de María, voy a llevarme el personaje otra vez a Bogotá. Y quiero mostrar también allí, ¿no? El talento de esta escritora, y lo voy a hacer desde ese lugar. Haré otro guión diferente porque va a ser un proyecto de cámara con algunos músicos de la orquesta y un pianista, y quiero también que sea un proyecto poético con obra de Juan Ramón Jiménez, que fue su gran amigo también. Pero bueno,
no quiero, es que en esta época de mi vida estoy emocionada con el personaje de María Lejárraga y me he sentido muy, muy identificada con ella. Me gusta mucho y creo que esa pasión también es algo que me mueve, ¿no? Para seguir trabajando. Esto me hace también que me mueva y que vaya oscilando. De repente, cuando llegué a Madrid, además de los conciertos, me surgió la posibilidad de trabajar con la Orquesta Nacional de España en Adoptar un músico. Adoptar un músico es un proyecto con el que estuve una década colaborando con la Orquesta Nacional desde el 2007 aproximadamente, y se trataba de hacer talleres en centros educativos con 4 centros educativos, 4 profesores y profesoras de la Orquesta Nacional de España que trabajábamos con ellos en las aulas creando música a partir de una obra de repertorio. Es decir, adoptar un músico sobre la consagración de la primavera de Stravinsky. Entonces, seleccionábamos algunas piezas, después trabajábamos en el aula y el alumnado preparaba una pieza o varias piezas inspiradas o en el ritmo o en el argumento o en las melodías de esas obras en concreto, con la ayuda del músico adoptado, ¿no? Y después todo terminaba, bueno, hacíamos un ensayo general y terminaba con un concierto en el Auditorio Nacional, normalmente en la sala de cámara, en la que los 4 centros en el escenario, con sus 4 músicos y conmigo dirigiéndolo, también había otro compañero, Juanjo Grande, que dirigía la mitad de los proyectos y yo la otra mitad, hacían un concierto final, los 4 centros, con una especie de suite, es decir, íbamos uniendo todas las piezas que habían hecho y era como su suite de la consagración de la primavera o de las creaciones de Haydn o de lo que fuera. Y esto fue también una aproximación al aula muy diferente. Yo realmente hice magisterio, hice educación musical, pero creo que hice una sustitución una vez, no he estado realmente en el aula de primaria, ¿no? Pero esto era una aproximación a las aulas de primaria y secundaria desde otra parte, la creación, que es otra de los hechos y de las actividades que me interesan muchísimo, ¿no? Todos los talleres que he planteado siempre, tanto para escolares como para familias, como para músicos, que también he hecho formación para músicos, para darles recursos escénicos para crear sus propios espectáculos o para desenvolverse en los espectáculos de otra manera, en los conciertos, porque creo que en la música clásica hay que avanzar un poco en la performance, ¿no? Me parece que se hace el mismo concierto que se hacía en el siglo XVIII-XIX, bueno, el que está ahora es el del XIX, pero creo que se puede ir hacia algo un poquito más performativo, ¿no? O por lo menos cuidar la manera de entrar, que los músicos se den cuenta de que hay un público, le sonrían y se sienten, ¿no? Porque entran como al atril directamente. Entonces, bueno, pero esto es otra cosa. En estos talleres que he hecho para músicos, para profesionales de la escena, para educadores, educadoras, para el alumnado, siempre parto desde un punto de vista creativo. Es decir, enfrentar al público a la creación, quitarle la partitura y hacer música a partir de un poema o hacer música a partir de una imagen o de una historia que te cuenta un niño o una niña, ¿no? Entonces, sacarlos del lugar en el que están cómodos, que es la partitura, y crear a partir de ahí. O crear música con gente que no sabe nada del lenguaje musical ni de la música, pero sí sabe qué es la poesía o sí sabe qué es lo que le emociona. Entonces, trabajando muchas veces con el instrumental ORF, con el instrumental del aula, pues crear música o con la voz, o con el cuerpo, o con objetos sonoros. Entonces, esta etapa en adoptar un músico también para mí fue muy importante porque fue acercarme al repertorio sinfónico desde un punto de vista muy diferente y trabajar la audición activa, trabajar la creatividad, y esto me sirvió a mí muchísimo como profesional. Una de las cosas que yo creo que puedo decir es que durante todo esta carrera que llevo, que fíjate, tengo 52 años y yo me sigo sintiendo que estoy empezando, o sea, es como, me siento como si fuera una eterna promesa, no por descubrir, porque no es eso, sino como por descubrirme yo a mí misma. Y digo, ojo, si realmente te pones a mirar y mi carrera, o sea, ya ha pasado el Ecuador hace mucho, ¿no? Pero es como que me siento en esa curiosidad y en esas ganas de aprender de la juventud. Entonces, adoptar un músico y todo lo que yo hago me ayuda a mí misma a encontrar mi camino también, ¿no? Y entonces, el enfrentarme a las grandes obras del repertorio desde fijarme en los pequeños motivos, en las pequeñas melodías, en las armonías e intentar crear algo a partir de eso, me ha servido mucho en la audición de las obras,
y también en el análisis, ¿no? En un análisis mucho menos académico. Al final no es tanto que yo me ponga a analizar los acordes de la partitura o me ponga a hacer un análisis formal, sino realmente al intentar saber cómo puedo transmitir o cómo puedo trabajar esa obra con personas que no tienen una formación musical, me hace ir a lo básico. Y esto me parece súper interesante. Y este proyecto de adoptar un músico, yo tuve la suerte de poder implementarlo en otras orquestas. Lo hice en Sevilla, lo hice con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, lo hice en algunas ocasiones con la Hostil, con la Orquesta de la Comunidad de Castilla y León, lo hice en la Orquesta de Bilbao también, en la Sinfónica de Bilbao durante años. Entonces, ha sido un proyecto que a mí me ha encantado y me ha parecido muy emocionante ver cómo se les puede dar al alumnado la capacidad de crear y de decidir, ¿no? En ese sentido, también, por ejemplo, hice otro proyecto muy interesante en Madrid. En los teatros del Canal estaban haciendo el proyecto LOBA y después, pues quien estaba de gerente en ese momento me propuso darle una vuelta y hacer algo pues, que fuera como, que estuviera más arraigado en los teatros del Canal, ¿no? El proyecto LOBA es la ópera como vehículo para el aprendizaje, que es un proyecto que viene de Estados Unidos, que lo trajo aquí el Teatro Real, que se ha divulgado mucho y ahora mismo lo hacen muchos centros educativos con el Real, se hace también en centros penitenciarios, etc. Y cuando me propusieron hacer esto en los teatros del Canal, una pregunta que yo siempre me hago es ¿cuáles son las características de este teatro, ¿no? O qué es lo que representa este teatro para esta ciudad? Entonces, en ese teatro, en esa época, era la época de Boadella y se hacía mucha zarzuela, por ejemplo, ¿no? Más que ópera en sí, que la ópera en Madrid se hace en el Teatro Real, se hacía pues zarzuela o se hacía más opereta o, obras teatrales con música, pero no tan zarzuela escolástica, por así decirlo, como el Teatro de la Zarzuela, sino que era más creación, ¿no? Nueva creación. Entonces le propuse hacer un proyecto que fuera de creación de zarzuela, basado un poquito en el adoptar un músico, pero hacerlo como un proyecto de ocio, no escolar, los sábados, con niños y niñas y personas mayores, es decir, tercera edad. ¿Por qué? Porque en el Teatro del Canal se hacía algo parecido a la zarzuela, más contemporáneo, y porque quienes saben de zarzuela son los abuelos y las abuelas, ¿no? Que son el público de la zarzuela, que precisamente lo que se quiere es pues, recuperar público y renovar el público. Entonces hicimos un proyecto multidisciplinar, yo tenía un equipo que formé con una coreógrafa, un profesor de arte de juego dramático y de teatro, una profesora de canto, una profesora de música, de creación de Orff como yo y tal. Y entonces estuvimos todos los sábados trabajando con un grupo de niños y niñas y de adultos mayores, de tercera edad. Curiosamente, solamente había una abuela con su nieta. Todos los demás procedían de diferentes familias. Y fue maravilloso ver cómo trabajan juntos, cómo unos proponían, cómo otros jugaban. Muchas veces los que proponían los niños y los que jugaban eran los mayores, no nos equivoquemos. Pero fue maravilloso y fue muy emocionante también. Incluso había, por ejemplo, una persona muy mayor, una compositora, que ya falleció hace poco, y ella no se había casado, no había tenido familia, no había tenido hijos, y disfrutó y nos dijo gracias por darme la oportunidad de compartir con niños y con niñas, porque yo no he tenido la oportunidad en mi vida de tener niños en mi familia, de tener niños cercanos, y encima relacionado con la música, creando música, tocando el piano. Fue la verdad un proyecto precioso y por eso todo lo que es creación a mí me parece que tiene una magia porque luego lo pones en escena y lo has creado tú, ¿no? Y el vínculo que tiene para los niños y las niñas, luego el saber que de repente alumnos y alumnas que han pasado por adoptar un músico o que han pasado por ahí por ese proyecto de zarzuela se apuntaron a coros, o hay uno, por ejemplo, que es dramaturgo, o gente que ha seguido, y otros no, pero simplemente a lo mejor son público o simplemente lo tienen en su bagaje personal, ¿no? Me parece muy interesante porque todos estos proyectos que hacemos yo creo que ni siquiera son para crear nuevos públicos, o sea, sí son para crear nuevos públicos, pero son para
atender a público de hoy. Los niños y las niñas son público hoy en día, no son solamente el público potencial que va a dar de comer a las orquestas o a los teatros el día de mañana, ¿no? Sino que ya son público hoy y que necesitan productos y necesitan eventos y espectáculos creados específicamente para ellos. ¿Y por qué no creados específicamente por ellos? De ahí viene también el tema de la creación, ¿no? Entonces, bueno, pues como ves, bueno, son labores muy diversas. Hemos visto un poquito como la trayectoria con los conciertos educativos. Luego la formación, como te comento, pues además de esto de adoptar un músico y este proyecto como por ejemplo de Crea tu ópera y acción, Crea tu zarzuela y acción, perdón, que hicimos en los teatros del canal, he hecho también hago talleres pues para otros públicos, como por ejemplo público penitenciario. Empecé con la Orquesta Nacional a hacer talleres en el centro penitenciario, que yo lo que intento es, el formato que hago es hacer un par de talleres o 3 creativos con los internos seleccionados, o sea, con los que quieren asistir a ese evento, y después todo culmina en un concierto de cámara, porque normalmente es a lo que se puede acceder en un salón de actos de un centro penitenciario, con músicos de la orquesta organizadora. Entonces, en esos talleres previos lo que hacemos es trabajar un poquito como en adoptar un músico sobre el repertorio que va a aparecer en el concierto. Y hablo con los participantes, bueno, ¿y a ti qué te sugiere? Pues, por ejemplo, Pulcinella, pues Pulcinella estaba en Nápoles, las canciones napolitanas. Ah, pues mira, yo conozco una canción italiana que no sé qué, o esta canción se parece a esta rumba, siempre les gusta mucho hacer rumba y no sé qué. Y entonces creamos 2 o 3 cosas, alguna que parte de lo clásico para hacerlo con los músicos y otras que parten de ellos, con textos que escriben, de repente siempre quieren mostrar alguna carta que han escrito, poemas o lo que sea, y con todo ese material yo preparo el concierto final y los internos que han participado son como los teloneros del concierto de la orquesta. Y luego a lo largo del concierto de la orquesta pues vamos intercalando algunos textos, algunos poemas, etc. Entonces, que me parece que va más allá el hecho de hacer un concierto que nos sentamos a escuchar como público. Creo que es un paso más allá el poderlo trabajar previamente mediante talleres y ser parte de ese concierto, tener algo que decir en ese concierto, ¿no? Esto es una cosa que a mí me ha interesado mucho y le he dado muchas vueltas. Es como que siempre estoy como intentando buscar por ahí, bueno, entonces si hacemos algo diferente, ¿cómo podríamos hacerlo ahora para personas mayores o ahora en este otro ámbito, ¿no? Porque cada ámbito tiene unas circunstancias diferentes en cuanto a accesibilidad, en cuanto a temática, en cuanto incluso a los instrumentos que puedas llevar. A una residencia de ancianos pues no se puede llevar a lo mejor o no es lo más conveniente llevar una brass, ¿no? un quinteto de metales, porque para los salones, que no digo que nos vaya a gustar, pero los salones la acústica suele ser nefasta y entonces a veces puede resultarles un poco estridente. Entonces hay que tener un poquito cuidado de dónde va a ser y qué es lo que puedes hacer, ¿no? Tienes que tener un poquito en cuenta todas estas cuestiones. Y entonces también en estos años había comentado antes, relación con el mundo de la danza, por ejemplo, a través de lo educativo. Antes de hacer este proyecto del amor brujo de Falla, hace años yo trabajé con la Fundación Antonio Gades también, desarrollando haciendo las guías didácticas primero, el material didáctico para el aula de sus espectáculos. Cuando la viuda de Gades, al fallecer él, Eugenia Iriz y su hija María Esther, pues decidieron poner en pie toda la obra de Gades, haciendo la fundación. Decidieron que tenía que tener material didáctico cada una de las piezas. Fuego, todos tenían que tener bodas de sangre, un material que trabajar en el aula. Y entonces formaron un equipo del que yo entré a formar parte para crear material didáctico. A partir de eso también me encargaron hacer un guión para un proyecto, di la idea para un proyecto que están moviendo ya desde entonces, que se llama La danza de la punta al tacón, para hacer una historia como desde el ballet, desde las clases de ballet hasta escuela bolera, danza española, flamenco, clásico contemporáneo, en fin, todo, ¿no? Y entonces he tenido esa relación con ellos y posteriormente con la Orquesta Nacional, justo fue el último espectáculo, fue el 8 de marzo de 2020,
el último espectáculo antes de el apagón de la pandemia. Hicimos un Pulcinella, el ballet completo, con coreografía de Blanca Lee y la Compañía Nacional de Danza, que estaba dirigida por Joaquín de Luz, era de los primeros proyectos, pero con la coreografía de Blanca Lee y con la Orquesta Nacional de España. Lo hicimos en el Auditorio Nacional. Y esa fue la primera colaboración que hice con los organismos nacionales de danza, haciendo pues eso, una presentación didáctica sobre los temas musicales, sobre los personajes, sobre tal, y luego se hizo Pulcinella. La segunda ha sido ahora, como te he comentado, con El Amor Brujo y con el Ballet Nacional. Entonces, después de trabajar con la Compañía Nacional de Danza, hubo muy buen feeling, muy buena comunicación, y decidieron que querían que siguiera trabajando con ellos haciendo proyectos educativos. Después de la pandemia volvimos a hacer el Pulcinella, recuperamos el Pulcinella y lo hicimos, y también me propusieron hacer una especie de cuentacuentos con Giselle, porque Giselle lo estaban moviendo también a nivel educativo. Y habían hecho un material maravilloso, precioso, con una editorial. Entonces, han hecho cuentos de los ballets. Entonces hicieron el cuento de Giselle y era un cuento que tenía también la versión en braille. Entonces hacían como unos talleres inclusivos con niños con problemas de visión o niños invidentes, también con problemas de audición, etc. Y entonces se trataba de que yo hiciera un cuentacuentos explicando la historia de Giselle, con lo que conlleva para el público infantil, porque la historia de Giselle es, encima, el cuento tiraba mucho de las leyendas de Becker, ¿no? La versión que habían hecho. Entonces es un cuento muy romántico, muy oscuro para niños pequeños, pero bueno, me servía también para hablar de otras cosas, que creo que también es lo importante de mi trabajo. A través de los cuentos, a través de intentar explicar que las Willis, las brujas, las hadas de Giselle tienen un agujero en el pecho porque les han arrebatado el amor, o porque les han dejado plantadas en el altar, o porque les han despechado y no han podido ser madres, y entonces intentan cazar a hombres para llenar ese agujero del corazón. Pues bueno, yo les cuento que, bueno, que al morir se han quedado con ese agujero, pero que ese agujero se llena con el amor de los amigos, de las amigas. O sea, hay maneras de hablar del amor. Entonces intento como darle la vuelta y contar la historia de una manera que no tenga que no tenga que perpetuar ciertos patrones que yo creo que ya están demasiado en desuso, ¿no? Patriarcales o románticos o tal, pero siempre intentando explicar que eso se escribió así porque en esa época el amor se vivía de esa manera, o porque el romanticismo contaba esto. O sea, creo que si desechamos patrones, o si intentamos darle la vuelta a las obras porque hoy en día no se pueden contar de esa manera, también creo que hay que explicar por qué entonces eran de esa manera, ¿no? Porque creo que además está muy bien ese aprendizaje. Y entonces, bueno, hicimos esos talleres con Giselle, que también fuimos a Bogotá, en el mismo programa que vamos a ver ahora con la Orquesta Nacional, y estuve haciendo ahí el taller de Giselle. Lo hicimos en varios sitios, en Les Arts de Valencia, en Madrid, en el Hospital Niño Jesús, por ejemplo, también, que hospitales también es otro de los ámbitos donde suelo trabajar. Y después trabajé también con la Compañía Nacional de Danza, con Carmen, para hacer lo mismo. Hicimos un taller para contar la historia de Carmen, también con un libro editado por ellos, dentro del mismo programa. Y creo que son proyectos maravillosos, ¿no? Lo de poder relacionar lo que es la literatura, la expresión oral, ¿no? la oralidad de un cuentacuentos con la música, siempre, o bien en Giselle lo hacíamos acompañado de uno de los pianistas repertoristas o de una de las pianistas de la compañía. En Carmen es más complejo porque es con música grabada, entonces, bueno, más complejo me refiero a hacerlo al piano, entonces lo hacemos con música grabada, viene una bailarina a hacer el taller. Entonces son talleres multidisciplinares en los que siempre concluye con la posibilidad de que esas familias o esos niños y niñas puedan ir a ver el espectáculo, que creo que es lo máximo, ¿no? De hacer un taller, explicar algo para que luego se pueda ir al teatro y se pueda ver ese espectáculo. Luego, además de esto, bueno, pues también talleres, no solamente talleres creativos, sino comentaba talleres para profesionales. En una temporada, por ejemplo, en el Gran Teatro de Lima, en Perú,
me llamaron para hacer un proyecto de 4 conciertos durante un año. Estuve un año entero yendo en 4 ocasiones, no pasé el año en Perú, pero era un proyecto en el que yo hacía un concierto para familia, cada una de las ediciones, hacía un concierto en familia sobre diferentes temas que me proponían, en diferentes formatos, pues uno era uno era con cantantes, otro era más escénico, otro era con proyecciones, o sea, diferentes formatos, y aprovechaban para que, ya que estaba allí, hiciera una formación para profesionales de allí, profesionales de la escena, y poder hacer esa formación explicándoles en qué consiste mi trabajo de diseño de conciertos, de diseño de material didáctico, de puesta en escena, de narración, y para darles pues, las herramientas para que ellos, sean músicos, sean actores o actrices, o sean profesorado, pues puedan de repente interesarse por este mundo y desarrollar ese tipo de acciones. Entonces, pues, por ejemplo, en Perú tuve la oportunidad de hacer eso. Con Musae, que es música en los museos estatales, también llevo años colaborando en este sentido como tallerista. Musae es un proyecto que se dedica a jóvenes menores 32, 35 años, no lo sé ahora exactamente, pero bueno, como lo de hasta qué años es joven va variando, depende por épocas, ¿no? A veces antes era hasta los 30, primero era hasta los 25, yo creo que carne joven, luego fue los 30, 35, la juventud, pues ahora llega a los 50 y tantos como ahora, ¿no? Como os decía yo, que yo me sigo sintiendo tan joven como antes. Entonces, es un programa que se abre a grupos o a artistas, a grupos o solistas jóvenes, para que lleven sus propuestas musicales a los escenarios no convencionales, que son los museos estatales, que puede ser el Museo del Romanticismo, o puede ser las Cuevas de Altamira, o puede ser, bueno, las cuevas exactamente no, pero el Museo de Altamira, o puede ser el Museo de Teatro de Mérida, de Arte Romano de Mérida, el del Teatro Almagro, en fin, diferentes museos estatales, y hacen propuestas para allí. Y entonces se les hace un fin de semana de formación súper interesante, vamos, a mí me encanta ese proyecto, porque les dan un fin de semana de formación intensivo. Va una persona que es especialista en temas fiscales de artistas, ¿no? Pues cómo tienes que hacer una factura, si tienes que establecerte como asociación o como compañía, o sea, ese tipo de cosas, como que siempre hay mucha pérdida en esos temas. Luego va una persona experta en divulgación y redes y tal, pues para enseñarles cómo moverse. Y una coach también, pues para darles herramientas, pues para mejora personal o para los nervios, para lo que sea, ¿no? Súper interesante. Y a mí me llaman pues para darles recursos escénicos y propuestas de cómo habitar espacios, que es algo que a mí me encanta también. Pues, por ejemplo, si a mí me dijerais, vamos a hacer un concierto aquí, yo ya estaría, qué bien, vamos. Cómo habitar los espacios, ¿no? Pues si es un sitio donde hay libros, tal, o si es un sitio donde hay escaleras, o hay recovecos para esconderse, o podemos hacer una visita guiada, o por qué no te metes tú como si fueras un guía y luego de repente no eres un guía, sino que vas a poner, no sé, proponerles historias de cómo interactuar con el público, ¿no? Salirse de lo tradicional. Entonces, con Musae también colaboro habitualmente en este tema de la formación. Y yo creo que esos son, en cuanto a este tema de la divulgación, mediación. La mediación, cuando yo empecé no se estilaba esa palabra dentro de la música, es una palabra que viene más de lo museístico, ¿no? de las artes, pero ahora sí que se habla más de mediación musical también. Me parece muy importante todo el tema de los proyectos comunitarios también. No hemos hablado, pues, por ejemplo, de centros penitenciarios, pero también he participado en proyectos con personas con diversidad funcional, el famoso Mosaicos de Sonidos que se hizo con todas las orquestas españolas. Ahí estuve como formadora de los músicos de las orquestas también y estuve narrando en varios conciertos. Y a raíz de ahí me ha quedado también una colaboración con Plena Inclusión y con otras asociaciones en las que trabajo bastante en el tema de la inclusión. Bueno, no he comentado que yo trabajo en la Orquesta Sinfónica de Tenerife desde hace, pues ya voy a hacer una década también, más o menos, desde que estoy ahí en Tenerife en esta orquesta. Soy externa a la orquesta, pero me contratan continuamente. O sea, han ido pasando diferentes gestores, gerentes, y yo he continuado. Entonces, bueno, pues se supone que les interesa el proyecto y que por suerte hay gente que cuando llega a un sitio, si ve que algo funciona, lo mantiene, porque también hay una corriente muy de que yo llego a un sitio, tiro todo y hago algo nuevo. Entonces, allí pues he tenido suerte de que les ha interesado lo que hemos ido haciendo. Y entonces, en Tenerife, tras hacer Mosaico de Sonidos,
yo he intentado mantener esa conexión, porque uno de los problemas de los proyectos comunitarios o de los proyectos inclusivos, a mí me gusta más comunitario que inclusivo, porque inclusivo es como que alguien tiene la capacidad de incluir a otro, ¿no? Entiendo que es inclusivo porque no es exclusivo, pero prefiero un comunitario, ¿no? Los hacemos entre todos. Me parece que a veces dejan una sensación de orfandad o de abandono, porque tú haces un proyecto muy intenso con personas como Mosaico de Sonidos, que estás un año cada 15 días trabajando o cada semana ensayando, luego haces un gran concierto. En el caso de Tenerife hicimos un concierto pues, al público general porque era parte de Mosaico de Sonidos, que es un proyecto que hizo Miquel Cañada con todas las orquestas españolas. ¿Y después qué pasa? Se hace el gran concierto y te queda ahí como cuando te vas del campamento, ¿no? Que te queda una sensación de ahora qué, ya no voy a volver a ver a estas personas. Y nosotros, pues aún lo podemos gestionar de otra manera. Yo mañana me voy a trabajar a otro sitio, los músicos siguen tocando, pero estas personas que pertenecen a colectivos con diversidad funcional o con capacidades especiales, tienen una gestión diferente, ¿no? Imagínate una persona por ejemplo, con autismo, una persona que tiene otra forma de comunicarse y otra forma no sé, yo creo que somos nosotros los que tenemos que trabajar la empatía en ese caso, ¿no? Y entonces a mí me parece importante mantener la comunicación. Entonces lo que hacemos es al menos invitarles a ver los conciertos. En Tenerife, tal y como yo estructuré, hacemos 3 conciertos al año para escolares, 1 para infantil y bebés. Siempre terminamos, o sea, es semana de escolares y un familiar. Entonces hacemos semana de infantil, un concierto para bebés y otro para familias, para todas edades. Luego otro de primaria, otro de secundaria, salpicados al año. Y hay un proyecto que se llama Música Abierta, que es social. Entonces llevamos la música pues, a centros de mayores, al centro penitenciario, etc. Entonces, ¿cómo he ido yo creciendo en estos años, en estos 10 años que llevo a Tenerife? Pues Tenerife me ha permitido ser un laboratorio de muchísimas cosas, porque yo muchos de los proyectos que creo para Tenerife, luego los puedo mover. ¿No? En este ámbito hay mucha generosidad, nadie te pone como mucho problema, ¿no? A la hora de poder mover después los proyectos. Entonces yo he estrenado, pues, por ejemplo, proyectos ahí con Rufus, que te comentaba antes, con el artista circense, y también a raíz de tener esta relación con las instituciones nacionales de danza, me ha interesado muchísimo la danza en escena con la música. Y entonces he hecho proyectos de danza, pues por ejemplo el último ha sido un proyecto que hicimos de danza en comunidad, danza inclusiva con personas con diversidad funcional. Y es un ámbito que a mí me interesa muchísimo recorrer y que ahora lo voy a aplicar en los centros de mayores. El año pasado lo hicimos con diversidad funcional, lo hicimos en el proyecto de secundaria. Entonces, todo el público de secundaria, miles de alumnos de secundaria, vieron en escena un grupo de danza mixto, de personas con y sin diversidad. Y la verdad es que había bastante precaución de cómo reaccionar a ello, pero hicimos unos talleres previos en los centros, había material didáctico y hubo muchísimo respeto y funcionó súper bien y fue muy, muy, muy emocionante. Y además trabajamos sobre el tema del agua y el tema de los plásticos. Entonces, trabajamos por una parte la inclusión social y la visibilización como artistas de personas con diversidad funcional, pero también el tema de la ecología, del agua, de los recursos. Entonces, yo creo que tenemos una gran responsabilidad con estos proyectos porque podemos visibilizar muchísimas cosas. Entonces, yo creo que es algo que he ido aprendiendo con el tiempo, que antes me quedaba más en lo formal, en lo estético, en, bueno, pues vamos a hacer un Pulcinella o vamos a mostrar la música del 18 o vamos a hacer tal. Pero ahora hay como mucho más compromiso. Por ejemplo, ahora estoy preparando para la Fundación Juan Marc, con la que también llevo muchos años colaborando y haciendo proyectos y material didáctico. Estamos creando un concierto que creo que va a ser una maravilla sobre las mecenas de la música del siglo XVIII, que eran las mujeres, las nobles, ¿no? Y entonces pues va a haber también música, por ejemplo, de Mariana Martínez, de una compositora española, pero española vienesa del siglo XVIII. Y yo voy a estar como actriz y va a ser una dramaturgia escénica y entonces vamos a visibilizar el papel de las mujeres como mecenas, como intérpretes, como compositoras, como poetas. Entonces, es algo que también me interesa mucho, sobre todo para el público juvenil, como es este caso, ¿no? Y
Y bueno, te estaba contando esto y bueno, al margen ya de todo este tema, que es que se me quedan muchísimas cosas todo el rato me estoy acordando, pues el Teatro Real, que llevo también colaborando muchísimo tiempo, he hecho un par de veces los conciertos de inauguración del Real Junior, en una ocasión me encargaron hacer un concierto de inauguración sobre obras de Mozart, entonces creé una historia que era Mozart Revolution, con la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid, dirigida por Rubén Jimeno, cantantes del programa Crescendo, que es un proyecto de jóvenes cantantes que lleva la Fundación Amigos del Teatro Real. Entonces yo hice una dramaturgia con diferentes piezas de las óperas de Da Ponte, de Così fan tutte, de Don Giovanni y de Così fan tutte, Don Giovanni y Las bodas de Fígaro, en el que las mujeres de las óperas de Mozart se rebelaban contra los papeles que les tocaba jugar, ser la mujer de, la novia de, la sirvienta de, tal, no sé qué. Y Don Juan era un poco el que les iba por detrás robando las partituras, tal, y al final es un cuentecito que al final termina bien. Y al final todos acabamos, incluso Don Juan, como con pancartas de Yes We Can, las mujeres tenemos voz, no sé qué, no sé cuántos, y era en el Teatro Real, yo decía, bueno, a ver esto cómo se... Pero no, funcionó muy bien. De hecho, hay una iniciativa del Teatro Real que se llama La Carroza del Real, que es un tráiler, se ha convertido en carroza en teatrino y va por plazas y pueblos de España, lo contratan los ayuntamientos. Bueno, hemos estado, fuimos incluso, el primero que hice yo fue en Ceuta, Málaga, bueno, en diferentes ciudades, y me pidieron que hiciera una versión de cámara de Mozart Revolution, o sea que tanto no les molestó. Y entonces ahora lo hacemos con piano y 3 cantantes y lo seguimos haciendo. Y después me encargaron también uno sobre el tema de Halloween, entonces hice pues una dramaturgia con fantasmas, brujas, espíritus de la ópera, etc. Y entonces, bueno, pues la verdad es que ahora cuando te lo estoy poniendo aquí como en voz, digo, wow, pues sí que he hecho un montón de cosas y que hago, ¿no? Pero en el día a día como que se te pierde un poquito y igual no le das tanto el valor que tiene, ¿no? Pero bueno, esto lo he compaginado con la actuación, hago mucho trabajo de voz sobre todo, para hablar euskera y castellano. En Madrid se graba muchísima voz, incluso ahora se graba mucho internacionalmente. Me llaman a veces o sea, hay empresas que te llaman de diferentes lugares, de Canadá, de Estados Unidos, para grabar locuciones en todos los idiomas. Entonces hago voz, también he hecho bastante teatro clásico, comedia, pues con directores como Paco Mir, con Vladimir Cruz, con Pedro Mari Sánchez. Hago también, últimamente, después de la pandemia dije, me gustaría hacer audiovisual y entonces me esforcé más en prepararme un videobook y buscar representante, y enseguida la verdad es que tuve ahí como varias ofertas y bueno, elegí uno, nunca sabes si es el mejor camino o no, pero bueno, tampoco yo estoy como por la labor de que me salgan demasiadas cosas que me eviten o que no me permitan seguir con lo otro que me apasiona, ¿no? Y últimamente he hecho algo de cine, algo de televisión, acabo de rodar una peli, aquí voy a hacer ahora otra en verano. En fin, que como actriz estoy haciendo varias cosas, pero bueno, yo creo que lo que más interesa, así como a nivel de formación personal y de vivencia, yo hice también máster de gestión cultural y entonces también, pues esto me permite también el ser la propia productora, gestora de mis proyectos o orientar a otros también de cómo hacerlo. Y de eso creo que van a ir también mis fondos, ¿no? Al final, bueno, esto es una cosa muy reciente, entonces, como yo tengo esta sensación como siempre estar empezando, pues digo, si no tengo nada que traer. Pero bueno, creo que voy a hacer el esfuerzo de recopilar también vídeos, de recopilar grabaciones. He traído, pues por ejemplo, librodiscos que tengo grabados, que creo que aquí están muy bien porque en mi casa al final, si ya no tenemos ni reproductores, es que, o sea, aquí se van a aprovechar, va a poder verlos quien quiera y si quiero yo también los voy a poder ver. Y creo que es dejar también una herencia cultural y dejar un legado pues, para la investigación, para la consulta y en el fondo, pues, ¿por qué no también? Para mí es un honor y un poquito el ego se te alimenta también, ¿no? De decir, jo, pues algo habré hecho bien para poder estar aquí, ¿no? O sea, no todo el mundo tiene esa posibilidad. Y en mi casa, por ejemplo, cuando lo dije fue una fiesta, mis padres estaban encantados porque están súper orgullosos de mí y es decir, mira, qué bien, ¿no? Y que además que eres de aquí, eres navarra y que tus cosas estén aquí, porque al final son cosas que se pierden. Traigo fotos que de repente nos cuesta despegarnos de las fotos, pero las fotos al final se quedan una pegada contra otra. Las puedes digitalizar. Aquí además
va a estar todo digitalizado. Para mí eso es un sueño, ¿no? Entonces, buscando fotos también he encontrado momentos maravillosos de aquella época del teatro de aquí, con la compañía titular, con Miguel Munarriz, que ya nos dejó, que para mí fue un gran amigo, compartí muchísimo con él y con Marta, fue súper emocionante. Momentos maravillosos que van a quedar ahí, en esas imágenes, en esos vídeos, que voy a seguir trayendo, sigo buscando. Y luego, bueno, pues cosas que pueden servir como... yo, aunque escribo en ordenador, yo soy doña libretas, tengo 8000 libretas. Entonces, empiezo a escribir, nunca termino ni una. Pero tengo siempre apuntes, esto no sé qué, referencias que encuentro por la calle o ideas que tengo, que a lo mejor puede estar entre medias la lista de la compra, también te digo, pero tengo libretas donde puede haber cosas que algún día interesen sobre mi forma de pensar o qué es lo que yo destacaba o yo qué sé decir, mira, pues todo el fin de la libreta tiene el texto escrito 100 veces porque memorizaba escribiendo el texto, sí, cosas, ¿no? Entonces, y luego, pues lo de las libretas es algo que me encanta, me compro en todos los museos que voy, tengo muchas libretas escritas, entonces voy a tener muchas libretas, que me da un poco de pudor porque es un poco como desnudarte, ¿no? También, porque escribes todas las cosas. Pero bueno, igual algún día alguien estudia mi caligrafía, vete a saber. Y bueno, pues vídeos, eso, fotos, vídeos, discos y cuestiones escritas. Y luego, bueno, pues cosas como, por ejemplo, que parecen curiosas también como pues libretos, ¿no? El libreto, por ejemplo, de una obra que está con lo que yo voy destacando, con lo que escribo, con las anotaciones, pues por ejemplo, de cuando estrené el Mozart Revolution en el Teatro Real, por ejemplo, o libretos de teatro. Por ejemplo, el año pasado hace 2 años, estuve haciendo una gira con Impro Madrid de una obra suya titulada Porvenir. Pues bueno, también he traído el libreto aquí porque, bueno, me parece interesante. Estuve ahí con un elenco muy guay, estaba Impro Madrid, estaba Ana Morgade, yo estaba haciendo una sustitución, me lo pasé muy bien, que son momentos importantes para mí. Y luego, pues por ejemplo, contratos, porque bueno, pues también pues queda ahí, ¿no? Pues en qué condiciones o cómo, o en función de qué, en calidad de qué, cómo se estipula un contrato del Teatro Real, por ejemplo. Entonces, pues bueno, he traído contratos. Y también, yo qué sé, pues cosas que me vayáis pidiendo y que me digáis, pues esto es interesante, esto tal. Yo estoy abierta a que me pidáis y a desalojar cajas que tengo por ahí. Entonces, bueno, sé que me he dejado muchas cosas en el tintero o igual he contado más de lo que debía, pero bueno, ahora me puedes decir tú si quieres que cuente algo más o no.